Hola, muy buenos días a todos. Creo que ya estamos empezando a transmitir. Bueno, ya vamos viendo que van ingresando los participantes. Muy bien, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá acompañándonos. Vamos a dar unos minutitos antes de empezar con la sesión a que se termine de unir un grupo más grande de personas. Antes que nada, Hugo, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Lo mismo, Natán, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y un gusto acompañarles. Bueno, vamos viendo cómo... Lo dije en lengua de señas, no sé si se me entendió. Gracias a ustedes. Gracias, Natán. Bueno, a ver. Por alguna razón no me está dejando compartir. Bueno, yo creo que en honor al tiempo vamos a empezar. Les damos la bienvenida a todos y a todas a nuestro tercer webinar de la Red Suma. Para nosotros es un honor poder contar con la presencia de todos ustedes como participantes y también con la presencia de un invitado como Hugo, que es amigo de la casa, tanto de la Fundación Saraquí como de la Red Suma, y que es una persona que ha acompañado todo el proceso de análisis económico que ha tenido el país a lo largo de su historia y bueno, que obviamente hoy con su expertise nos va a estar acompañando y analizando esta situación en específico que estamos viviendo todos a nivel global. Pero antes de empezar, me gustaría contarles un poco sobre qué es la Red Suma, quienes convoca hoy a este webinar. Y bueno, básicamente la Red Suma es un programa de motivación empresarial creado por la Fundación Saraquí, en donde nos encontramos diferentes empresas que estamos interesadas en trabajar por la inclusión laboral de personas con discapacidad y generar ambientes corporativos mucho más amigables y mucho más inclusivos, teniendo en cuenta siempre como premisa que la inclusión va a repercutir positivamente dentro de las empresas en términos de productividad, ¿cierto? Entonces, estamos convencidos que la inclusión es una herramienta fundamental para el desarrollo económico y personal de cada una de las personas que hacen parte de este grupo que componen las empresas y que hacen parte del grupo del desarrollo del país. Entonces, precisamente ese es el propósito que nos mueve día a día a estar trabajando en conjunto por el crecimiento no solamente de nuestras empresas, sino también de nuestro Paraguay. Y somos 28 empresas las que estamos trabajando actualmente dentro de la red Suma, que hace parte también de la red mundial de empresas y discapacidad de la OIT y de la red iberoamericana de empresas inclusivas. Entonces, estamos trabajando muy fuertemente y siempre en concepto de trabajar en conjunto y colaborativamente. Bueno, como ya lo decíamos antes, hoy tenemos un webinar muy interesante de análisis de esta situación que se nos presenta en el contexto mundial, que es el coronavirus, y el impacto que precisamente genera dentro de la economía paraguaya y más sobre todo en los grupos en situación de vulnerabilidad que dentro de nuestro país son bastantes, es una población bastante grande que se va a ver afectada por esta situación del COVID-19, pero que de hecho ya vienen siendo afectados previo a esta situación. Entonces, por eso hemos invitado hoy a un experto economista paraguayo en políticas públicas, en temas sociales y de temas macroeconómicos que van desde las reformas políticas, con análisis de pobreza y desarrollo humano, lo cual nos pareció súper pertinente para poder entender un poco más la situación actual y sobre todo
qué tenemos que hacer hacia futuro y que, bueno, se ha desempeñado en diferentes cargos, tanto en la función pública como en el sector privado, en donde realmente ha podido aportar bastante valor en el análisis macroeconómico del país. Y hoy se encuentra también siendo socio de Mentu, que es la empresa aliada de este webinar, que es una empresa líder en el desarrollo de proyectos que impulsan la economía, los negocios y la sociedad por medio de estrategias de crecimiento exponencial y holísticas que le permiten a la empresa crear e innovar. Entonces, de vuelta, Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros realmente es un placer y un honor tenerte con nosotros. Y bueno, creo que sin más preámbulo, te doy la palabra. Saco mi compartición de las diapositivas. Y bueno, contarles a todos, antes de empezar, Hugo, que queremos hacer algo en donde no sea tan catedrático, sino que realmente sea un análisis colectivo. Queremos que por favor todos vayan comentando en el chat, en las preguntas, vayamos interrumpiendo, vayamos lanzando preguntas. Yo voy a ir leyendo y voy a ir transmitiéndole todo a Hugo para que podamos hacer algo mucho más dinámico y menos catedrático, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, un gusto, Marcela, compartir contigo, con Saraquí, con la Red Paraguaya de Empresas, Amiga de la Inclusión, Suma, y con todos los participantes. La idea es tener un diálogo lo más abierto posible y tener también a partir de ello algunas transparencias que nos pudieran ayudar a comprender qué está pasando. Bueno, lo primero es, llegó el coronavirus y la respuesta de todos fue aislarnos totalmente. La de nuestro país fue aislarse unas semanas antes de lo que hacían los otros países. Nos aislamos muy rápidamente con los primeros casos y obviamente esto tuvo un impacto en las empresas y en las personas, especialmente en los sectores más vulnerables. Las empresas dejaron de vender, dejaron de producir, algunas, gran parte de ellas, salvo algunos sectores, pero las familias dejaron de tener recursos inmediatos, dejaron de tener recursos en sus bolsillos, plata para comprar cosas. Nosotros hemos tratado de identificar 4 momentos. Creemos que el primero de ellos es, digamos, en la tardecita, al anochecer, el Pujarepité, que sería antes del aislamiento total. Es decir, con el fragor, el del siniestro, llegó la lluvia. Es decir, el coronavirus tiene un contexto en Paraguay previo. La segunda etapa, el que era así. En este momento estamos en crisis, tenemos insomnio y lo que vemos es que la noche nos hace llorar a todos. Esta etapa tiene componentes sanitarios, o sea, crisis sanitaria, y también tiene componentes económicos. El tercer momento, el Purajei Pajá, es aquel en el cual nosotros soñamos terminar esta situación y volver a la normalidad. Parafraseando la música, dice, no olvides, mujer, mi nombre, mi amor. Queremos volver a aquel momento añorado, deseado. Y el cuarto momento lo denominamos ñemiti, es decir, que en los sueños florezca el ideal. Creemos que ese momento se daría posteriormente, en el 2021 en adelante. Entonces, 4 momentos. Lo que ocurre, en qué contexto se da esta crisis, cómo la estamos viviendo y cuándo va a durar, varios meses, el proceso de volver a la normalidad tradicional y el futuro,
la nueva normalidad, que es los términos que estamos usando, nosotros preferimos volver a ir a nuestras músicas y parafrasear a nuestros autores. El Pujarepute. ¿Qué tenemos? Paraguay ya enfrentaba una situación compleja en donde, por un lado, internacionalmente los precios estaban bajos, había menos recursos, la tasa de interés internacional estaba baja, había conflictos económicos y políticos a nivel internacional y a nivel regional, motivo que los precios estaban bajos de nuestros productos, habían tensiones en Chile, en Argentina, cambio de gobierno, y había un proceso de descontento. Eso afecta a la economía paraguaya. Pero nosotros teníamos nuestros propios problemas. Por un lado, teníamos una condición climática que a lo mejor nos generó ciertas dudas en el 2019, tenemos una gran concentración en la producción agrícola a nivel empresarial, poco a nivel de agricultura familiar. Teníamos problemas de Argentina y Brasil que venían a comprar poco a Paraguay, el turismo se eliminó prácticamente, la pobreza se incrementó, el desempleo se incrementó, entre otras cosas, y teníamos una economía muy endeudada. Nosotros, las personas y las familias, estábamos muy endeudados. Y para sumar a este escenario, el sector público paraguayo, hacía años, del 2012, estaba con un vicio de gastar mucho más de los recursos que tiene. O sea, las condiciones previas, o sea, las condiciones a las cuales llegamos a esta noche, el anochecer, no era muy positivo. ¿Qué es lo que ocurre? Aparece el coronavirus. Se toman una decisión de aislamiento y allí empieza el insomnio. ¿Cómo afecta esto? Y esto afecta en el corto plazo, o sea, reitero, nosotros creemos que la situación de aislamiento parcial, levantar el aislamiento, da lo mismo. O sea, nosotros lo que vamos a tener son 3 o 4 meses de crisis sanitaria y 3 o 4 meses más de recuperar, de crisis económica, en donde vamos a volver a una situación de normalidad. En este contexto, en este año, la economía, el sector agropecuario, sería el sector un poco menos afectado, dado que tuvimos un buen inicio del año agrícola, dado que los animales, si bien tienen precios muy bajos en este momento, los animales están en el campo, siguen engordando, el sector industrial estuvo operando, entonces tiene un impacto medio, algunas industrias pararon, otras no están otras están funcionando normalmente y muy pocas están absolutamente cerradas. Y en este proceso fueron las primeras que han vuelto a la normalidad. Las construcciones, las obras públicas también continuaron, las privadas pararon 2 meses, ahora van a volver. Entonces tenemos un sector secundario que va a tener un impacto medio. Y el sector más golpeado al terciario, es decir, todo lo que tenga que ver con el comercio, todo lo que tenga que ver con los servicios. Las despensas del barrio, los vendedores ambulantes, el servicio de hotelería, los restaurantes, entre otros. El sector de mayor impacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que nosotros podemos señalar básicamente es que en la previa, si bien la economía fue mejorando y creciendo a tasas muy importantes en los últimos 10, 15 años, ¿verdad? El efecto derrame no se da a la misma velocidad. La economía mejora, pero hay sectores, sobre todo los vulnerables, que no lo hacen a la misma tasa. Entonces la inequidad en el país se incrementa. Y así también vemos que cuando viene la crisis es más fácil o más rápido hacer el ajuste a través del recorte de gastos, ya sean fiscales, ya sean a nivel de las empresas. O sea, las empresas rápidamente achicaron su personal, rápidamente le pasaron a un retiro temporal a alguno. Rápidamente, las empresas más pequeñas sienten el impacto, o sea, la despensa siente un impacto inmediato ante una crisis versus un supermercado que tiene una mayor espalda, tanto de negocios, de sofisticación del negocio, como una espalda financiera. Entonces, en lo económico, en la previa el efecto de derrame no se dio, en la actual el efecto de ajuste rápido se da principalmente en los sectores más frágiles. Y esto lo vemos en que tenemos una economía que se soporta en las pequeñas y medianas empresas,
Vemos que todos tenemos problemas de liquidez, pero las empresas grandes pueden acceder más fácilmente al crédito o a recuperar su línea de crédito, ¿verdad? A todos nos afecta lo que ocurre en el mercado. Se compra menos, se produce menos, los precios tienden a estar equilibrados o a la baja, inclusive hay una menor dinámica. Pero en lo social, ¿qué es lo que ocurre? Todos, gran parte de los sectores hemos afectado a nuestros ingresos, pero los sectores vulnerables perdieron proporcionalmente una mayor fuente de ingresos. Por dos motivos. Primero, porque tienen menos salarios. A los salarios, si yo tenía un salario a destajo, un salario zafrero, o un salario que dependía, o sea, comisiones por venta, obviamente al dejar la actividad se cortó mi fuente de ingresos. Pero por otro lado, rápidamente asumo gastos de bolsillo en una proporción mayor. ¿Qué significa gasto de bolsillos? Hoy tengo que comprar los medicamentos, yo a lo mejor anteriormente lo retiraba del sistema y el sistema hoy está focalizado, el sistema público, focalizado en el problema del coronavirus, entonces me atienden menor, con términos relativos menores, me tengo que ir a más médico de mi barrio, el sistema educativo tengo que estar, no tenía internet full, ahora tengo que estar usando mi plan datos, estoy pagando porque tengo un sistema de prepago. Estoy dando ejemplos diversos, pero básicamente los sectores vulnerables, los sectores más frágiles, asumen inmediatamente por menor ingreso y por mayores gastos de bolsillo. Y por otro, Hugo, quería ¿sí? interrumpirte. Bueno, ya nos empiezan a llegar las primeras consultas a lo largo de la charla, que era lo que buscábamos. Y me preguntan acá, con relación a las líneas de crédito en las pequeñas y medianas empresas en los bancos, ¿hay datos de que sí ha dado alivio en algunos sectores? ¿Cuánto tiempo se estima este segmento pueda seguir de esta manera? La pregunta que plantean, yo creo que refleja tal cual lo que estamos planteando, ¿verdad? O sea, es decir, en este proceso de insomnio, ¿verdad? Todos los sectores son afectados, las pequeñas empresas, las grandes empresas, las pymes. Pero de alguna u otra manera, las pequeñas empresas están más excluidas dentro del sistema y les es más difícil acceder a bienes y servicios públicos. Yo leía ayer, que el BNF entregó algo así como 700 créditos a pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Y nosotros vemos que el 90% de las unidades económicas son pequeñas y medianas empresas. Hay otras que no pudieron acceder, ¿verdad? O sea, nosotros mismos como consultora no somos una pequeña empresa, tenemos un historial, una facturación importante, u otros emprendimientos en los cuales estamos, nosotros todavía no accedimos. ¿Por qué? Porque el sistema lo que hace es, tiene un mayor nivel de información de las empresas grandes, tiene una mayor agilidad de atención y versus que las empresas pequeñas. Entonces, rápidamente, nosotros tuvimos que ir al escribano, nosotros tuvimos que firmar la escritura, hacer declaraciones juradas, renovar información, entre otras cosas. Las empresas grandes responden rápidamente. Entonces, el impacto económico es importante y relevante para todos, en mayor medida para las empresas pequeñas, y el impacto social es relevante para todos, en mayor medida para las empresas pequeñas. Si bien hay instrumentos, estos no se entregan rápidamente. ¿Y qué pasa con esos profesionales independientes que brindan servicios, pero que realmente no han sido priorizados dentro de estos beneficios? Porque se le dan los beneficios a las empresas, como bien los mencionabas, pero hay muchas empresas unipersonales que están siendo gravemente golpeadas, que no tienen una infraestructura de pronto tan grande, que tiene que ver más con prestación de servicios. ¿Qué perspectiva tienes hacia este tipo de empresas unipersonales? Marcela, este punto que planteas me gustaría responder pasando rápidamente algunos números y poniendo algunas conclusiones de lo que sería esta segunda etapa, que es el insomnio, que es la noche difícil que estamos teniendo, ¿verdad? Así es, perfecto. Lo que decía es, el sector público tiene serias dificultades de números, de resultados negativos, sistemáticos, ¿verdad? Y tenemos pobreza, tenemos la dificultad, o sea, un número importante de personas en el sector
informar un poco, aquí está lo que vos comentabas, la pregunta, ¿verdad? Un número elevado de personas que están trabajando por cuenta propia. Si vos observás, tenemos 200.000 trabajadores versus 800.000 empleados y por cuenta propia casi 600.000. Entonces, tu pregunta apunta a estas personas, cómo trabajan, o sea, cómo enfrentan estas personas a esta crisis, ¿verdad? Igualmente comentaba el tema de la inequidad, ¿verdad? Y las limitadas capacidades que tenemos nosotros para reaccionar rápidamente y emprender proyectos en un contexto de crisis. La dificultad de acceso. La población indígena que igualmente enfrenta estos desafíos y las personas con discapacidad. Y sobre todo una población que requiere muchísimo cuidado, una atención especial. En este momento es la población del adulto mayor. O sea, nosotros tenemos personas mayores de 60 años, muy vulnerables, y la mayoría de las personas mayores de 80 años no solamente tienen el impacto económico, pero el impacto sanitario puede ser terrible, ¿verdad? En esta noche, ¿cuál es el efecto? Que los ingresos van a disminuir, que la pobreza se va a incrementar, tanto por ingresos pequeños, por bajos subsidios y porque toda mi cadena de producción se va a ver afectada. Y esto ocurre tanto para el emprendedor pequeño, para el profesional independiente. Yo soy un profesional independiente, mis ingresos cayeron, mis gastos se mantuvieron. Yo al final de esta noche voy a tener menos ingresos. Entonces, aquí está como que la pregunta. En este momento, en esta etapa, nosotros como país tenemos que tener dos prioridades. Una, la prioridad es salvar vidas de todos y en especial de los sectores más vulnerables. O sea, yo tengo que tener capacidad de albergar, yo tengo que tener capacidad de diagnosticar, yo tengo que tener capacidad de tratar, pero tengo que tener para todos y en especial vías rápidas para sectores vulnerables. O sea, personas con discapacidad tienen que ser atendidas rápidamente. ¿Por qué? Porque tienen algunas, a lo mejor, dificultades de comunicación, porque a lo mejor tienen dificultades de acceso, porque tienen menores niveles de formación o menores niveles nutricionales. Personas con pobreza o con problemas de nutrición deben ser atendidas rápidamente. Personas adultas mayores deben ser atendidas rápidamente. Entonces, en todos los casos, nosotros tenemos la prioridad de salvar vidas y rápidamente a los sectores más vulnerables. ¿Y cómo Y el segundo crees? elemento, Sí, el perdón, segundo, ok, el segundo elemento, y ahora respondo, quiero responder lo tuyo, Marcela. El dale, segundo dale. elemento es, tenemos que cuidar el ingreso y las fuentes de ingreso de las personas. Y aquí es de todos y de los sectores más vulnerables. ¿Quiénes son los sectores vulnerables? Evidentemente, si yo soy un contador que trabajo desde mi casa y que llevo contabilidades pequeñas, yo soy un sector en el cual este hecho me impacta muy directamente, porque no tengo los sistemas de conexión con mis clientes, porque yo anteriormente me iba en ómnibus a buscar los papeles, porque lo trabajo solo, porque no tengo tecnología, porque estoy expuesto. Entonces, los mecanismos de subsidio y de apoyo estatal deben cuidar el ingreso de todas las empresas, de todos los tipos de organizaciones, pero más rápidamente las pequeñas y medianas empresas. Dicho de otra manera, si yo soy una empresa grande es fácil acceder al crédito, pero si yo soy una empresa pequeña me es difícil, pues no tengo los papeles. Entonces el sector público no solamente tiene que tener fuentes de financiamiento para las pymes, lo que debe tener es mecanismos rápidos de registros en Simple y Simple, por ejemplo. Porque yo soy un informal, yo soy un chipero, y hoy me tengo que registrar, y si me registro me van a dar el subsidio. Porque si no me registro, yo no tengo posibilidad de subsidio. Entonces, no basta contar con los instrumentos, basta con desarrollarme con mecanismos ágiles de acceso. Y esto vale para microemprendimientos o microempresas, pero también vale para profesionales independientes. ¿Sí, Marcela?
Sí, bueno, sobre esto yo creo que, como tú lo dices, es un trabajo que tenemos que hacerlo entre todos, ¿cierto? Tenemos que usar los mecanismos, los instrumentos, pero yo creo que la sociedad civil también tiene un rol preponderante en esta situación. Y nos hacen una pregunta que es, ¿cómo podemos desde desde las organizaciones de la sociedad civil influir en políticas públicas para mejorar la situación de las personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad? Yo tengo claro que la prioridad del sector público es desarrollar instrumentos colectivos o instrumentos para todos. La sociedad civil tiene por objetivo presionar instrumentos específicos para su sector. Entonces, porque somos los que más conocemos las necesidades y las dificultades de acceso de nuestro sector. Entonces, si yo trabajo con personas con discapacidad, yo hoy tengo que pedir, presionar para que el sistema de salud, si yo soy una persona vulnerable ante el problema sanitario, rápidamente me atienda. O sea, por ejemplo, si yo soy una persona con discapacidad auditiva, ¿cómo me atienden en el 154? Si yo soy una persona con discapacidad auditiva, Claro, ¿qué las tipo de ambulancia me va a accesibilidades. buscar Ujú. rápidamente? Y yo no puedo estar llamando 100 veces al 154. Mm. O sea, tiene que haber un canal rápido para todos los sectores con vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad del adulto mayor es muy diferente a la vulnerabilidad de una persona con discapacidad. Yo puedo tener una discapacidad visual, pero soy una persona con mayor resistencia al virus, porque tengo 30 años. Pero si yo soy una persona con 70 años, no, yo no puedo estar esperando en mi casa en condiciones de bioseguridad no tan adecuadas, a esperar tener los 5 días y después hacerme el test y después tal cosa. Yo, ante la primera sospecha, tengo que entrar al sistema. Lo mismo ocurre si yo soy una persona con cierta discapacidad o con cierta vulnerabilidad, porque tengo una empresa pequeña, yo vendo chipa y lo hago en el Tatacoa y salgo a venderlo, entonces el sistema crediticio, el sistema público tiene que facilitarme la puerta de entrada. Entonces nosotros, organizaciones de la sociedad civil, lo que tenemos que hacer es establecer mecanismos rápidos de generar la información sobre cuáles son estos sectores productivos que no tienen acceso y golpear la puerta para tener mecanismos rápidos de ingreso al sistema de crédito, por ejemplo. Vi que estaba Adriana Bock con Superarte y el aporte que hoy puede hacer Superarte, por dar un ejemplo, ¿verdad? Que forma parte de la red también, es decir, cómo facilita que yo, que no tengo papeles de ingresos, gastos, no tengo estado de resultados, y cuando me voy al banco me pide, demostrarme que me vas a poder pagar, cómo yo armo un flujo de caja o un estado de resultados proyectado rápidamente. Porque mi situación es muy diferente si soy una microempresa o un emprendedor informal versus si soy una empresa que tengo un contador y le llamo, prepararme el flujo de caja, ve cómo impacta esto. Entonces, nosotros, sociedad civil, lo que tenemos que hacer es, comilla, presionar, incidir, proponer mecanismos específicos para que en esta noche donde tenemos insomnio se salven la vida del sector que a mí me afecta, que a mí me preocupa y que se generen los ingresos y las fuentes de ingresos del sector que a mí me preocupa. O sea, el foco no está en lo general, está en la necesidad y en la característica particular de mi sector. ¿Cuál es la tercera etapa? Marcela, la pregunta que sea. La tercera etapa es, yo estoy en esta noche y sueño en volver y que todo vuelva a ser igual, ¿verdad? Que no quiero que nadie se olvide de mí, de mi nombre, de mi amor. Estoy soñando regresar.
estaba leyendo la historia de esta música y la escribieron en la Guerra del Chaco, la escribió Asunción Flores y Montórfano, ¿verdad? Algo Entonces la idea era que no ellos muy estaban ahí lejano de en... esta situación, ¿cierto? Podríamos pensar que Ya, estamos en una situación de guerra también y vamos a tener una posguerra. exactamente. Y si mi memoria no me falla, esta música fue escrita en la guerra, ¿verdad? Y ahí le iban poniendo la letra, la música a la letra, y era justamente, soñaban volver. Es eso. Y lo que nos pasa a todos. Esto requiere una serie de instrumentos particulares. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener sectores muy golpeados y sectores que la recuperación va a ser muy lenta. Si yo tenía un transporte colectivo al interior, los mecanismos de transporte van a ser más golpeados. Si yo tenía una chacra, probablemente menos golpeado. Pero si yo tenía un hostal en el interior, probablemente la gente va a tener miedo de regresar. La recuperación entre todos los sectores van a ser diferenciadas. De manera, o sea, fíjate, los restaurantes, los hoteles, los copetines cayeron en un 80%. Se estima que en el año van a caer en un 80%. 8 de cada 10, por así decirlo, no es preciso lo que estoy diciendo, pero no importa, 8 de cada 10 podrían cerrar, ¿verdad? Versus otros sectores que tienen un menor impacto. Entonces, ¿cuáles son las prioridades colectivas que nosotros debemos plantear en esta etapa de vuelta a la normalidad? En donde todos vamos a querer volver a hacer lo mismo, volver a hacer lo mismo, luego de esta noche. Es decir, estamos hablando último trimestre de este año, primer trimestre del año que viene. Nosotros tenemos que institucionalizar y fortalecer las redes de salud y de protección social. Porque habremos escuchado el modo coronavirus de vivir. No es que vino la tormenta y se fue. Vino el virus y se va a quedar. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es mecanismos de estar más inmunizados o menos vulnerables como sociedad, pero igualmente algunos sectores, algunas personas van a seguir estando vulnerables y van a seguir sintiendo el impacto. Y ahí ya va a dejar de ser noticia. Entonces, la vuelta a la normalidad implica que el nivel de oferta de servicios de salud, el nivel de oferta de servicios de protección social, es decir, subsidio a los sectores más pobres, entrega de bienes y servicios, sistema, conectividad, o sea, nosotros vamos a seguir dando clases virtuales, probablemente virtuales y presenciales en el futuro. Vamos a combinar ambos elementos. Entonces, la educación tiene que cambiar, no ahora, sino tiene que cambiar en el segundo trimestre del año que viene, perdón, el último trimestre de este año, en el primer trimestre del año que viene. O sea, nosotros tenemos que institucionalizar de que el sector público brinde esos servicios públicos que necesitamos todos los paraguayos, o sea, todos los residentes en este país, pero en mayor medida aquellos sectores que siempre fueron olvidados. ¿Y qué es lo que ocurre? A nivel económico, el desafío es volver a recuperar la capacidad productiva. Pero si yo soy una empresa grande, yo tenía un CDA, yo tenía un ahorro de 50, 100 millones de guaraníes que pude usarlo y que no me endeudé. O que puedo recuperarlo para volver a comprar nuevos insumos. Pero si yo era una despensa que estaba en un barrio relativamente pobre, yo lo que hacía era normalmente con lo que vendía en el día compraba el producto al día siguiente. Entonces, en esta recuperación hay sectores que ganan y hay sectores que pierden. Entonces, en ese momento, ¿yo qué tengo que hacer? Al sector que gana, decirle, hey, vos ganaste mucho en este momento, por favor, con ese exceso, esas ganancias extranormales, ayuda a que los sectores que perdieron puedan compensar los ingresos que perdieron, uno, o lo segundo, puedan reubicarse. Yo era una costurera que hacía ropas, pero ¿qué es lo que ocurrió? La gente hoy ajustó sus gastos y no se fue a la modista. Entonces yo 3, 4 meses tuve ingresos. Pero cuando se vuelve a la normalidad, la gente tampoco va a ir a la modista. ¿Por qué? Porque va a estar ahorrando y tiene otra prioridad de gasto. Entonces en ese momento nosotros tenemos que ver mecanismos para ayudar a que esta modista pudiera recibir un mecanismo de compensación o pudiera repensar qué hacer y cómo colaborar en la provisión de
a lo mejor no es modista de ropa, pero como la gente va a buscar mecanismos de bioseguridad y probablemente todo el año usaremos barbijo, entonces que haga tapaboca. O dicho de otra manera, como la gente va a tener, decir, yo prefiero un uniforme dentro de la oficina que haga uniforme y trabaje con una empresa. O sea, yo tengo que ayudar a compensar y a relocar a los perdedores. Cuando digo perdedores, estoy hablando a personas que en esta crisis el impacto fue mayor. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad civil? Nosotros como sociedad civil tenemos que ayudar, presionar, porque si yo estoy en un sector perdedor, lo que ayer funcionaba, hoy no funciona. Yo hoy tengo que desarrollar otras capacidades, a desarrollar otros desafíos. Si yo tenía cursos de call center, por así decirlo, para que la gente atendiera llamadas desde sus casas, probablemente en esta vuelta a la normalidad, yo tengo que desarrollar mayores capacidades en términos de administración de redes, en administración tecnológica. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí van a funcionar todos los call centers, pero en mayor medida todos los sistemas tecnológicos van a ser utilizados. Porque la gente hoy pidió más por redes sociales, Facebook, WhatsApp, que por llamadas a call center. Quiero contarte de un mensaje que nos llega, que es muy interesante, que dice, de acuerdo a lo que expresa Hugo, gracias por la ponencia, me cuestiono el tema de que los subsidios sean el mecanismo, cuando lo que necesitamos es transparencia en la gestión pública y cómo podemos presionar desde la organización civil para que el Estado funcione como debe hacerlo, otorgando salud y educación a la población y cómo enseñar a pescar y no dar siempre el pescado a los sectores más vulnerables. A eso debemos apuntar, que era básicamente lo que tú estabas diciendo, de qué forma nosotros también ayudamos a equiparar esas cargas positivas y negativas, pero también de qué forma nosotros vamos formando a a estas personas en situación de vulnerabilidad y dejamos de darle sencillamente ese sentido asistencialista al apoyo del Estado y cómo empezamos a generar mayor capacidad en nuestras poblaciones, ¿cierto? La, la pregunta que hacen o la reflexión que hacen es desafiante. Y yo creo que la pregunta tiene diferentes respuestas de acuerdo al momento en el cual estoy. Si yo hablo del anochecer, de la primera etapa que estamos planteando, obviamente allí la conclusión es, qué vergüenza cómo no administramos las políticas públicas dado que no desarrollamos capacidades, ni enseñamos a pescar, ni dimos pescado adecuadamente. Si yo me paro en la noche, en el insomnio, en la crisis, la pregunta es, ¿yo tengo que enseñar a pescar en este momento o tengo que dar el Darle el pescado? pescado. Mm. ¿Verdad? O sea, decir, y ahí se me vienen dos figuras. No sé si tuviste alguna vez insomnio, Marcela, ¿verdad? Pero la gente que Sufro de insomnio, de hecho. A las 4 de la mañana, cuando no puedes dormir, allí no te van, si alguien te llama y te dice, mira, lo que tienes que hacer es respirar y meditación, y ese tipo de cosas, lo que querés es tomar algo y dormir, ¿verdad? Mm. O yo estaba pensando, yo tuve cólera, entre paréntesis, alguna vez cuando fui a Perú y toda Latinoamérica, pero en Perú estaba muy fuerte y tuve cólera, ¿verdad? Y cuando vine, por supuesto, estaba hecho pelota, ¿verdad? Si hay alguien ahí en el sanatorio deshidratado y me decía, mira, Hugo, lo que vos tenés que hacer es formarme en algo, yo en ese momento quería recuperarme. Entonces, hay momentos en el insomnio, en la crisis, hay sectores que nosotros tenemos que dar el pescado. Ahora, dar el pescado en condiciones dignas. Yo cuando veo que algún actor político, con bienes públicos, con bienes de todos, se va y saca una foto haciendo campaña política, eso no me parece digno. Ni para el que recibe el pescado, ni para nosotros que aportamos con nuestra plata están haciendo eso. Eso no es digno. Y cuando yo escucho casos de corrupción en este contexto de crisis, no me gusta usar la imagen de la guerra, pero yo creo que eso es alta traición.
Y la alta traición tiene una pena en contexto de crisis. ¿Verdad? Entonces, no es lo mismo, es absolutamente más grave y en este momento el robar, porque el robar, el acto de corrupción en el sector público es una vida que no se generó ayer. Y en un contexto de crisis es una vida menos hoy. Entonces, la corrupción es repugnante en este contexto. Entonces, lo que yo planteo ahora, en la tercera etapa, cuando yo quiero volver a la normalidad, ahí es donde yo planteo de que la vuelta a la normalidad es el deseo de todos nosotros, pero, pero no para todos nosotros la normalidad es la misma. Entonces, allí yo sí tengo que enseñar a pescar. Ahí sí es el momento. Y yo tengo que tener en cuenta, el planteamiento es, yo tengo que dar el pescado a los que no tienen tiempo de ajustarse en el corto plazo y mientras le voy enseñando a pescar. ¿Qué plantea? En esta tercera etapa, ¿cuáles son algunos de los desafíos que enfrentamos? O sea, ¿cuáles son las normalidades que ya no van a existir? Hay muchos casos, voy a usar el ejemplo de José Antonio Flores, ¿verdad? O de las películas, que mientras uno estaba peleando en el frente de la batalla, el que estaba en la casa ya tenía otra pareja. ¿Verdad? O sea, es decir, no todas las vueltas pueden ser similares. Entonces, el impacto del aislamiento tiene desafíos psicosociales. Eso es un desafío que nosotros tenemos que saber y ahí tenemos que volver a una nueva normalidad. Cómo yo administro mi equilibrio personal, mi vida interior, mis relaciones, mis conversaciones con mis hijos, con mis hijas, con mi pareja, con mis familiares, entre otras cosas, con mi entorno laboral. Muchas tensiones se generan en el trabajo con el tema del teletrabajo. El tema es el impacto del cambio de la relación laboral. O sea, ¿cuántas personas en el mundo laboral dicen, mira, había sido que se pueden hacer cosas en el teleoficina? Dicho de otra manera, mañana, cuando volvamos, van a haber cambios en las relaciones laborales al interior de las organizaciones. Hay cosas que van a quedarse como permanentes. Por ejemplo, no todos los trabajos ya se van a hacer en la oficina. Sí hay cosas que se pueden hacer desde la casa. No todas las posiciones van a ser volver a la oficina, porque hay posiciones que van a volver a la casa. Yo me di cuenta que anteriormente necesitaba que alguien tener un proveedor que me traiga las cosas y irme al supermercado. Ahora puedo pedir por teléfono, puedo pedir hacer delivery, o sea, entonces muchas tiendas van a cambiar. Entonces, va a haber un cambio en las relaciones laborales. Hay una necesidad urgente de conectividad. Cuando digo conectividad tecnológica, no estoy hablando de solamente El conexión a internet. internet. Estoy hablando de conectividad. Por eso puse la palabra territorial también. ¿Verdad? Va a haber una ansiedad enorme en todos los negocios, porque ustedes, por ejemplo, la Fundación Saraquí, probablemente tengan menos donantes. ¿Y por qué van a tener menos donantes? Porque las empresas van a decir, no, ahora tuvimos déficit el primer semestre, ahora vamos a tener que ajustar gastos. Bueno, vamos a disminuir el 50% nuestro aporte a la sociedad civil. Entonces, los cambios en los negocios, la ansiedad gerencial por resultados que compensen en el corto plazo las pérdidas, va a ser muy alto. Y eso va a generar una tensión en el mundo privado, en el mundo de la sociedad civil. Muchas empresas van a tener impacto en reingeniería, en tercerización, en flexibilización, en achiques de su organización. Claro, yo creo que esta Yo ayer situación... estaba hablando con una organización que decía, ¿sí? Adelante, Te adelante, escucho. adelante. Termina la idea y No, ya te complemento. ayer, ayer hablaba con una organización que decía, nosotros éramos 30 y al inicio ya cortamos y le suspendimos a 4 personas que nos dimos cuenta no iban a ser necesarias porque al mes hablamos con el resto, le avisamos, la preavisamos a unos cuantos, diciendo que ojalá si mejora se quedan, pero si no mejora se van a tener que ir. Renunciaron 5, ya quedan solamente 20 de los 30. A hoy quedan 10
y están pensando que a la vuelta de la operación va a ser con 5. Es decir, de 30 a 5. Con toda la reingeniería, tercerizaron, le dieron tareas aisladas a otros, es decir, van a haber cambios en la lógica de organización de los negocios Claro. a todos los niveles de la empresa. Y ahí es donde complemento con el comentario que haces con lo que dice Daisy Avente en nuestro chat, que dice, y es que estábamos hablando de una nueva normalidad y de esa forma lo tenemos que aceptar y es el contexto perfecto para crear. Y yo le incluyo una palabra más, también es un contexto para innovar, ¿cierto? O sea, para poder revisar cómo venimos haciendo las cosas y generar nuevos sistemas, nuevos procedimientos, nuevos protocolos que nos permitan ser productivos, pero de una forma mucho más eficiente y eficaz. Yo acá hago una ficción temporal, ¿verdad? ¿Cuál es la ficción temporal que hago? No es que yo voy a la nueva normalidad inmediatamente. Yo primero tomo conciencia de la normalidad, veo los cambios y ahí trato de ajustarme. Y la siguiente etapa, la cuarta etapa es lo que llamamos ñemitri, la nueva normalidad. Voy a hablar en términos de figura, en términos de la música de Montoro Faunes de Asunción Flores. Yo estoy en el Chaco soñando a mi amada. La vuelta a la normalidad es cuando vuelvo a la casa y me doy cuenta que mi amada no me esperó 3 años, ¿verdad? Y que ella descubrió que es feliz estando sola, o que descubrió que ya no me quiere, o que descubrió que le quiere a otra persona, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo tengo un deseo de volver a la normalidad y me doy cuenta que tengo una serie de impactos. ¿Dónde vivo? ¿Con quién vivo? ¿Cómo me organizo? ¿Qué estoy haciendo? Después va a pasar que se va a dar un proceso y yo voy a estar en una nueva normalidad, en un nuevo hogar, con nuevos desafíos, con nuevas relaciones. Entonces, el impacto en el último trimestre del 2020 y en los primeros trimestres del 2021 son estos impactos que voy a tener que tener ajustes rápidos. Las empresas se van a reorganizar, reestructurar rápidamente. Van a hacer ajuste y reducción. ¿Y qué es lo que la gente dice? ¿Por dónde corta la piola? Corta por aquellas personas, comillas, menos productivas. O es aquellas personas que siendo productivas no tienen el perfil para estos nuevos desafíos. O aquellas personas que, entre paréntesis, que podrían ser más costosas o que trabajar con ellas fueran más costosas. En términos económicos, en términos relacionales, en términos de habilidades intrapersonales. Entonces, en este nuevo proceso de ajuste, probablemente yo corto con aquella persona que tiene menos formación, con aquella persona que vive más lejos, con aquella persona que tiene menos conectividad a internet, con aquella persona que tiene cierta discapacidad, con aquella persona que tiene mayores costos porque se enferma frecuentemente, porque tiene problemas nutricionales, porque es mujer y se puede embarazar, o es mujer joven y se puede embarazar, o un adulto mayor y se puede enfermar, o una persona que tiene una enfermedad terminal y tiene un tratamiento complicado. Entonces, la normalidad también implica que van a haber ajustes en las relaciones laborales y de empleo. Y también va a haber un ajuste en la capacidad de consumo y en la posibilidad de ahorro. Las familias van a decir, se van a dar cuenta que tienen que ahorrar. ¿Para qué? Para pagar las deudas que generaron en esta noche o porque se dieron cuenta que no tener ahorro es costoso. Entonces sus niveles de consumo van a disminuir. Y eso afecta, si yo era una persona que hacía dulce de batata, entre paréntesis comí mucho dulce de batata en estos días, ¿verdad? Ahora, porque me encanta, probablemente la gente va a decir, no, vamos a comer nomás lo mínimo necesario y no comer postres. Y la gente va a hacer esos ajustes. Entonces el consumo va a variar. O si yo hacía ropa modista para eventos, probablemente voy a hacer menos ropa para eventos, la gente va a buscar ropa más de faena. Y en consecuencia la demanda de bienes y servicios de las familias va a variar. Bueno, para terminar, pero si hay más preguntas vamos a seguir, ¿verdad? Pero sí, tenemos en honor al tiempo, tenemos 10 minutos. Tengo 4 preguntas en cola, pero creo que las vamos a dejar para
después del ñemitú. Me corriges mi guaraní, eso sí, pero No, bueno. yo no soy tan hábil tampoco, o sea que mi corrección no sería tan buena. Bueno, claro, lo que planteaba Daisy, ¿verdad? Daisy, Sí, sí, Daisy a Daisy, 20 fue. diferente, es la nueva normalidad se va a ir dando, o sea, tiene que haber un mundo diferente, tiene que haber estos sueños de reubicación, de nuevos escenarios, lo vamos a empezar a construir en el 2021. O sea, en el 2020, en la etapa 3, digamos, ¿verdad? En el Purajé y Pajá, nosotros allí tenemos que empezar a enseñar a pescar para superar los impactos. Y en la cuarta etapa lo que tenemos es empezar a enseñar a pescar para los futuros desafíos. Porque los desafíos de negocios empresariales y en la forma de trabajar se van a ir dando rápidamente. Los tiempos van a ser más cortos, pero cuando yo vuelva a mi trabajo, tengo que solucionar los impactos de esta etapa. Entonces, por eso nosotros hicimos esa ficción temporal entre el volver a la normalidad deseada y que tengo que solucionar los impactos que me genera, y en el Ñemitú, que es desarrollar una nueva normalidad, ¿verdad? Y en ese contexto, lo que es donde uno espera un cambio importante, en el modo de vivir, en el modo de trabajar y en el modo de ver las cosas. Y allí debemos recrear la institucionalidad de las políticas públicas. Allí, obviamente, la corrupción debe ser cortada de cuajo. El clientelismo y el granderismo debe ser cortado. Debe ser pensado cómo evitarlo. Y el tener un sector público que no brinde servicio de calidad también debe ser pospuesto. Allí, yo lo que planteamos son dos cosas. Nosotros tenemos que estar listos para impulsar importantes cambios. Y nosotros vamos a hay acciones o eventos que van a ser temporales y hay acciones que van a ser permanentes. Entonces, yo en el corto plazo debo solucionar los problemas temporales. Y en mi sueño, en mi deseo, en mi nuevo escenario, yo tengo que generar cambios para aquellas condiciones que sí son permanentes. Y ahí hay una diferencia entre el tipo de instrumento que yo tengo que definir. Yo en el corto plazo, en el hoy, en la noche, busco ollas populares. En el corto plazo busco mecanismos de compensación de ingresos y generar un ingreso que fuera a lo menos digno. No me interesa tanto de que tenga buenas capacidades o que ya sea una empresa para el siglo XXIII. Me interesa que ella se recupere su capacidad de generar ingresos y que con eso su autoestima se eleve y con eso entra al mercado. Lo que yo sé que esa capacidad tiene que ser desarrollada porque si no, la nueva normalidad le va a cambiar. Y ahí tengo que ver cuáles son los elementos permanentes que deben ser incorporados en el proceso de enseñar a pescar en el corto plazo. Perdón, para el largo plazo. ¿Ok? Bueno. Bueno. Bueno, entonces si quieres vamos con las preguntas que nos han enviado por diferentes canales. Tenemos una que dice, de acuerdo a su perspectiva, ¿considera que las acciones del Estado han sido idóneas para proteger la economía en general? Yo, si tuviera que poner del 1 al 10 en las acciones sanitarias que se han impulsado, yo pongo 8. O sea, creo que el liderazgo y la claridad impulsada por las políticas de protección a la vida, en la salud, fueron buenas. Nos adelantamos, es cierto, pero estuvo perfecto. ¿Para qué vamos a estar mal heridos para poder impulsar medidas sanitarias? O sea, yo quiero proteger la vida. Y hoy nos está demostrando que los casos están en los albergues, por suerte. O sea, las medidas sanitarias tuvieron la capacidad de liderazgo, de visionar el problema e impulsar acciones correctivas lo más rápido posible. Bueno, las medidas económicas del 1 al 10 yo le pongo 4, ¿verdad? Porque fueron cambiantes, porque son lentas, porque no le llega a los sectores vulnerables, porque es difícil. Y bueno, esas son las acciones que tienen que ser impulsadas rápidamente, ¿verdad? Y porque tienen que ser solucionadas inmediatamente. Yo he hablado en estos días con dos funcionarios públicos y uno me decía,
En en los últimos 50 días he trabajado, me he ido a mi casa a estar todo el día 2 veces. El resto salía a las 5 de la mañana, volvía a las 12 de la noche. Mm, Y valoro ese esfuerzo y es el tipo de actitud que debe tener una persona que está ofreciendo bienes públicos. Y recuerdo que el feriado del 1 de mayo, el viernes, sábado y domingo, había hablado con una persona del sector público que sí está involucrada con sectores carentes y me dice, mira, Hugo, envíame la nota antes de las 3 de la tarde por mesa de entrada, porque nosotros viernes, sábado y domingo no trabajamos, sino el lunes recién va a entrar tu nota. mm. Yo le decía, espera un poco, vos trabajás con ¿Cuál es, sectores vulnerables, cuál me es el día pedís de que lleve prioridad? una nota por mesa de entrada Mm, y me decís, viernes, sábado y domingo no voy a trabajar. La crisis económica es viernes, sábado y domingo. de acuerdo. Entonces, por eso le pongo nota 4, porque no está siendo pensado ni desarrollado ningún tipo de instrumento para las 4 etapas. O mejor dicho, me corrijo, muy pocos instrumentos han sido pensados y desarrollados para las 4 etapas y para todos los sectores. Ujú, súper bien. Bueno, vamos a ir a nuestra siguiente pregunta que dice, ¿cómo se puede aprovechar esta situación de cambio y de florecimiento para mejorar la capacidad de incidencia de los grupos vulnerables ante las autoridades? ¿Y cuáles serían esos requisitos o nuevas herramientas que deberíamos tener desde la sociedad civil para hacer incidencia en este nuevo contexto? Mira, yo creo que la situación nos presenta nuevos desafíos y el sector público, la sociedad paraguaya hoy tiene muchas preguntas y no sabe por dónde, eh, ¿cómo se dice? Por dónde agarrar el toro, digamos, Sí, ¿verdad? Algo ¿cómo así, agarrar el toro por los cuernos? cómo agarrar el toro por los cuernos, ¿verdad? Es decir, Sí. entonces, esta es una brillante oportunidad para generar incidencia, porque mi sector específico probablemente no esté considerado porque la gente, la sociedad paraguaya ve el problema general. Yo tengo una casa de adulto mayor. Hoy a las 12 hace una reunión, una mesa de todas las personas que trabajan en casa con adultos mayores, porque nosotros estábamos demandando, ¿qué hacemos si tenemos un caso? O sea, nosotros no podemos esperar los 5 días de diagnóstico, porque se ha visto que en las casas de adultos mayores, cuando llega el Si virus, llega uno, el llega para impacto es todos. la raza, es un Ujú. tsunami. Sí, de hecho tengo Entonces entendido que nosotros, ante la En Europa tengo sospecha, entendido que ha sido, muchos de los casos de adultos mayores ha sido precisamente en casas de adulto mayor. en Europa, en en Estados Unidos, en Argentina, en todos lados, ¿verdad? Entonces, eh, yo no puedo esperar. Nosotros desde hace 3 semanas estamos conversando con las autoridades del Ministerio de Salud Pública para tener esta reunión, para definir un protocolo, ¿verdad? Para establecer reglas de juego, trabajar conjuntamente, ¿verdad? Ayer o antes de ayer salió un reglamento, un protocolo para ollas populares. Bueno, todo lo que hacemos ollas populares, todo lo que hacen, bueno, presionemos para que haya un protocolo de seguridad, porque si no es una solución que puede generar un problema mayor. Entonces, si yo estoy organizando ollas populares, más allá de la buena intención de dar pescado, que está perfecto, que es lo que corresponde, yo tengo que enseñar también a pescar. ¿Qué es enseñar a pescar? En este momento es tener protocolos seguros en los procesos de preparación de las ollas populares, de entrega de las ollas populares. Y ahí, ¿yo qué puedo hacer? Generar eso, ¿verdad? O ayer estaba viendo el plan de acción de una red de asentamientos, el nombre, red de asentamientos urbanos, creo, en donde hay una serie de organizaciones. ¿Qué pasa si se detecta un caso de coronavirus en un asentamiento? Allí las casas están muy juntas, allí viven muchas personas en pocos metros cuadrados, allí el contagio va a ser muy rápido y la gente tiene condiciones sanitarias no adecuadas, son vulnerables, probablemente el impacto va a arrasar. Entonces, nosotros tenemos que tener protocolo. Me parece fabuloso que si yo soy una organización que trabaja en un asentamiento, me una con otro, genere una red, discuta cómo hacemos para que ante este contexto el impacto fuera menor. Para Suma pasa exactamente lo mismo. Cuando se generen los recortes
a partir de el mes de junio, julio, agosto, la mesa de gerentes va a decir, ¿a quién le sacamos? Así es. Y siempre se va a cortar la cadena por el eslabón más débil. Exactamente. Entonces, esta es una brillante oportunidad para que la sociedad civil genere protocolos seguros, por un lado, y reivindique el valor público de que si yo deseo ajustar costos, tengo que enseñar a pescar para que esta persona fuera autónoma. Entonces, mi proceso de ajuste no solamente es rentable económicamente, sino también es rentable socialmente. Entiendo. Bueno, no sé si Las sobre 11 en punto. Sí, sí, dos preguntas y vamos a cerrar. No sé qué opinan ¡Qué nuestros, puntualidad! nuestros participantes. Tenemos dos últimas preguntas así como para cerrar. Y dicen que sí, dale. 5 minutos nos vamos a pasar, perdón, pero es que está muy interesante. Comparando con la región y de pronto si conoces algún ejemplo que nos quieras destacar, ¿cómo Paraguay puede mejorar el abordaje de desarrollo humano de los grupos vulnerables? Si conoces algún ejemplo que se haya dado a nivel Latinoamérica o en el mundo que podamos rescatar y de pronto traer y adaptar a nuestro contexto nacional. Mira, en el tema sanitario, lo que se ha descubierto, o sea, aparentemente, o sea, yo no soy experto en salud ni mucho menos, ¿verdad? Pero aparentemente el hecho de estar expuesto al virus genera mayor probabilidad de que este genere daño y que tenga consecuencias fatales, digamos, ¿verdad? O sea, ¿qué significa muy expuesto? Significa que las ciudades más densamente pobladas fueron más afectadas que las ciudades menos densamente pobladas. Los edificios fueron más, las zonas de edificios fueron más afectadas que las zonas de hogares, casas horizontales. Así también, cuando voy a un centro asistencial, los centros asistenciales que atienden públicos diversos fueron más afectados que los centros asistenciales especializados por tipo de vulnerabilidades. Por ejemplo, España desarrolló, o sea, si yo soy adulto mayor, ante la posibilidad iba a un albergue de adultos mayores. Y en ese albergue de adultos mayores tenían cuidados para adultos mayores. Y si yo tenía coronavirus, me iba a un hospital solamente con adultos mayores. Mira, ¿te imaginas? Yo tengo 53 años, tengo púrpura, tengo presión alta, o sea, soy una persona vulnerable, o sea, de riesgo. ¿Te imaginas si yo estaba en el albergue con los chicos de 20, 29 años que vinieron de Brasil y están bailando y farreando y se contagiaron Sí, todos? claro. Yo no puedo estar en ese albergue. Entonces, para las personas vulnerables, lo ideal es que nosotros tengamos cuidados específicos. Entonces, ¿qué se ha demostrado en Europa en este contexto? Que los albergues y los hospitales de adultos mayores, albergues que funcionaron rápidamente ante el primer síntoma y hospitales que eran específicos para adultos mayores, la posibilidad de sobrevida era sustancial, la probabilidad era sustancialmente mayor. Y la gente tenía menos personas que fallecían. Eso no era ni siquiera por el tratamiento, es por la menor exposición a otro tipo de dificultades sanitarias, Sí, claro, de factores de riesgo. de factores de riesgo. Y lo Ujú. mismo yo diría con personas con problemas nutricionales, con personas con discapacidad, o sea, decir, el lenguaje de señas. Nosotros tendríamos que tener un lugar en donde estén todas las personas con discapacidad auditiva y ahí podría tener una persona que maneje el lenguaje de señas en el tratamiento y tal cosa. Entonces, si yo estoy con este grupo, tengo que plantear eso. Si yo estoy con personas con discapacidad motora, entonces, bueno, tiene que ser un lugar en donde que fuera Accesible. accesible, Ujú. en donde los pasillos fueran de determinado tamaño, los baños tuvieran determinado tamaño de puerta, entre otras cosas. O sea, es pensar, dada ese sector, qué es lo específico que precisa. Sus adecuaciones. Perfecto. Y bueno, vámonos a la última pregunta ya para cerrar. Y vamos a hacer un poquito de futurología.
En la perspectiva regional también, ¿cómo ves que Paraguay va a tener su proceso de florecimiento? ¿Cómo ves que va a salir respecto a la región Paraguay de este proceso y cómo vamos a pasar y transitar este último eslabón del camino que nos mostrabas durante la presentación? Yo creo que, un poco de futurología, yo creo que las familias en Paraguay actuaron muy bien, ¿verdad? Y plantea, alguien estaba comentando que los primeros pasos era, la gente buscó alimentarse adecuadamente, generó un mecanismo de limpieza y bioseguridad en las casas, se está protegiendo con los tapabocas, ¿verdad? Hay una presión ciudadana en torno a una calidad del gasto público adecuada, ¿verdad? Eh, si nos olvidamos, el Parlamento también se olvida de esas mejoras, entre otras cosas, ¿verdad? También creo que las empresas están buscando generar ese cambio y también me da la impresión que las empresas están tratando de, o sea, son conscientes de que el costo no debe ser trasladado plenamente ni al trabajador, ni a los sectores, ni a su cadena de producción. Ujú. Entonces, las empresas grandes están asumiendo parte del costo. Yo creo que el futuro en este contexto es un futuro en el cual probablemente tengamos empresas más preocupadas por la cadena de producción y por la cadena de pagos. O sea, a mí me interesa que mi proveedor llegue a tiempo, a mí me interesa que el que vende mi producto tuviera las mismas condiciones de calidad, de costo y de bioseguridad. Entonces, eh, y me interesa que el trabajador en su caso también tenga las mismas condiciones de bioseguridad, de conectividad y de traslado, de transporte. Muchas empresas hoy están transportando a sus trabajadores. Entonces, yo sí veo, haciendo un poco de futurología, que la forma de hacer negocios está migrando hacia una forma de hacer negocios más responsable, con su rentabilidad, obviamente, es la esencia del negocio, con su comunidad o con los actores involucrados y también vinculado a normas laborales adecuadas, a normas de seguridad, a normas de sostenibilidad económica de los proveedores y los trabajadores en el largo plazo. O sea, yo creo que hay un cambio al respecto, ¿verdad? Y también sueño de que generemos cambio en el sector público porque no es solamente que las empresas van a tener una nueva normalidad. Este estado es inviable, el país es inviable en el futuro con este sector público paraguayo que tenemos. Y sí, bueno, se nos viene entonces un proceso bastante interesante. Esperamos salir rápido de esta noche de insomnio para poder empezar a transitar hacia ese camino de realmente de renacer y de generar los cambios, como lo mencionabas tú y también como lo mencionaban nuestros participantes. Estamos en un contexto ideal para poder recrearnos, reinventarnos y renacer como sociedad, como economía y también para brindar mayores apoyos y herramientas de desarrollo a nuestra población vulnerable. Así que si no es ahora, creo que vamos a estar desperdiciando la oportunidad valiosa que nos trae el coronavirus de mostrarnos varias cosas. Primero, que el status quo no existe tal cual. Y segundo, que cada oportunidad de crisis es también cada situación de crisis es una oportunidad de crecimiento y que lo tenemos que hacer en conjunto. Finalmente, el esfuerzo unilateral en este caso no va a funcionar. Y como tú lo decías, espero que ves un cambio positivo o ves una perspectiva de cambio interesante en el sector privado y tenemos que ahondar porque en el sector público también se den esos cambios y esas transformaciones y asimismo en cada uno de los sistemas que están componiendo la sociedad. Así que, Hugo, te agradecemos un montón. Realmente cuando uno conversa con alguien que tiene tanto conocimiento y que lo hace tan ameno, se pasa el tiempo rapidísimo. Así que agradecemos muchísimo este espacio que nos das, tu tiempo y obviamente todo tu conocimiento a disposición de este grupo de personas. Marcela, le quiero pedir un favor a la gente que está participando. Antes de salir, que ponga 2 palabras con qué se quedó y alguna sugerencia. Pero cortito, así 2 palabras. Dos En la medida palabras, que vayan así, saliendo. tipo tweet, no nos Tipo tweet, extendamos. así, porque el Bueno, retorno es importante, ¿sí? súper bien. Y para cerrar, solamente quiero Gracias. hacerles una invitación para nuestro siguiente webinar.
que es el próximo 13 de mayo. Es un webinar súper interesante para las personas o las empresas del sector privado. Básicamente se ha reglamentado ya la ley de incentivos para la contratación de personas con discapacidad. Entonces queremos contarles sobre los beneficios de la ley y también los beneficios de la inclusión de las personas con discapacidad. Y nuestra invitada principal en este caso va a ser la ministra Carla Basigalupo, ministra de Trabajo, y también nos van a estar acompañando algunos representantes del Ministerio de Hacienda también para saber cómo se hace. Entonces, ha sido realmente un honor, un gusto estar en conjunto compartiendo las ideas y viendo de qué forma vamos a proyectar a nuestro país, ¿cierto? Y Hugo, de vuelta, y perdón ser tan reiterativa, pero ha sido un placer tener esta charla. No, para mí un placer compartir con todos ustedes y con la red Suma. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz jornada y resto de día. Hasta luego. Dale, muchísimas Hasta luego. gracias. Vale, hasta Chao, chao. luego.